Que Gustavo Petro va a ganar el domingo, pero lo que sí queremos es que sea en primera vuelta, liquidar de una vez las elecciones, pero esa parte sí no la sabemos. No sabemos si se debe o no se debe. Bueno, ¿y qué dicen las encuestas internas? Hemos estado a veces por encima del 50%, a veces un poquito abajo, pero digamos, van oscilando de acuerdo a los eventos o los hechos políticos que se van dando en el día a día, pero tenemos confianza que logremos ese 51%. Para los que en este momento se encuentran indecisos, que todavía dependen de lo que pase en las últimas horas, con los últimos movimientos, con las últimas situaciones coyunturales que se presentan, ¿qué decirles? Yo a los indecisos, básicamente, que son las personas que según las encuestas toman la decisión de su voto en la última semana, les hago una pregunta sencilla, y es: si existiera la reelección presidencial, ¿votarían por reelegir a Iván Duque? Y si la respuesta es no, pues ya ellos saben cuál es el camino, porque el candidato Fico pues representa al gobierno, representa al uribismo, representa lo que es Duque. Y las personas que queremos un cambio, pues obviamente no votaríamos por reelegir esto que ha traído Duque, que se resume en tres grandes bloques, que son más corrupción, más violencia, demasiada violencia, y más pobreza y desigualdad y hambre, que es lo que está pasando hoy en Colombia. Senador, ¿qué decirle a la gente que pues piensa que Gustavo Petro los va a expropiar y también que va a terminar con toda la industria petrolera en Colombia? Hace cuenta, la expropiación ya la verdad está muy manido, ya no lo cree nadie. Gustavo Petro ni como alcalde expropió nunca, ni como candidato en 2018 y en 2022 ha jamás mencionado esa palabra. Los enemigos la tergiversan o la malinterpretan, pero no está dentro del programa de gobierno de Gustavo Petro expropiar nada ni a nadie. Eso tiene que quedar muy claro. De hecho, si ustedes recuerdan, hace como un par de meses fue a una notaría y dejó su firma registrada sobre un documento que dice que él no va a expropiar, y eso es un documento público que se convertiría pues en una de violarlo se convertiría como en una causal penal, prácticamente que iría a la cárcel si incumpliera esa palabra. Senador, ¿qué decir de las relaciones de Gustavo Petro con el vecino país, con Venezuela? ¿Cuál es realmente la realidad de esa relación que él pudo haber tenido con Maduro, con Chávez especialmente? Él con Maduro nunca ha tenido ninguna relación. Con Chávez sí la tuvo al comienzo, pero cuando ya se diferenciaron por la posición económica y lo que ustedes ya han escuchado de él muchas veces, que Gustavo Petro es un hombre que quiere aportarle al planeta en la mitigación del cambio climático, y él vio que Venezuela iba justamente por el lado contrario. Sí quiere reabrir las relaciones bilaterales nuevamente. Eso sí es una promesa que él va a cumplir, porque es que por embelecos ideológicos Colombia no puede seguir perdiendo 40.000 millones de dólares, que son los que perdieron estos 4 años por cerrar el comercio bilateral. Más o menos Venezuela, que hoy está en recuperación, puede significar un mercado de 10.000 millones de dólares anuales a los empresarios de Colombia, y eso obviamente no lo podemos perder en un país que tiene un déficit fiscal tan alto, que tiene tanta deuda social, que tiene tantas necesidades insatisfechas de su población. Ese dinero nos cae muy bien. En cuanto a la transición energética, Casanare es un departamento petrolero, evidentemente, aparte de la agroindustria. Están asustando a la gente con el asunto de que va a acabar de inmediato con la actividad petrolera. ¿Cómo han planteado este asunto? Eso es una mentira de interpretación del candidato Fico, que como no tiene argumentos algunos, lo han visto ustedes en los debates, se dedica a atacar y a tergiversar lo que dice Gustavo. Si yo quiero hacer una transición energética de mediano plazo, que es la que él ha planteado, y en el programa está que entre 12 y 15 años, pues es absurdo que siga entregando bloques para exploración. Entonces lo que él dijo es: desde que yo me posicione no habrá más exploración, o sea, ir a buscar petróleo. Explotación es distinto. Entonces la explotación, las concesiones que existen hoy, los contratos petroleros que existen hoy van a seguir normalmente hasta que se agoten y se acaben. Pero esto no es un embeleco de Gustavo Petro, ustedes tienen que saberlo.
Esto es un imperativo del mundo, del planeta. En las COP, a donde ha ido Duque, incluso a hacer compromisos más ligeros que los que está haciendo Petro. Por ejemplo, en la última COP, Duque se comprometió a descarbonizar el 50% de la economía en 2030. Gustavo Petro estaba pensando hacerlo en 2035. O sea, él va más rápido por ir a ganar aplausos en esos eventos ambientales, y lo que hace es embarcar el país en cosas que no se pueden cumplir. Nosotros no tenemos el dinero para descarbonizar la economía en 7 años. Es imposible, porque hicimos una cuantificación de ese costo y calculamos como en 75 billones anuales descarbonizar la economía de Colombia. Tampoco se acabaría Ecopetrol, se plantearía una reconversión hacia nuevos frentes de trabajo. Correcto. Sí, Ecopetrol es una empresa bandera de Colombia, va a seguir generando muchas utilidades, porque el petróleo no se va a agotar antes de 10 años. Y con el precio actual, pues obviamente se vuelve un estandarte de la economía colombiana, y lo que vamos a hacer es que también se encargue paulatinamente, en la medida en que bajan las existencias petroleras, que vayamos aumentando también la generación de energías limpias, y eso se va logrando también a través de la empresa Ecopetrol. Senador, no necesariamente la gente que tiene, digamos, buenos ingresos o está en empresas estables, cotiza su pensión en los fondos privados. ¿Qué decirle a aquellas personas que cuando hicieron esa transición de que ya no necesariamente pertenecían a un solo fondo, que es el nacional, por pensiones, qué decirle a aquellas personas que hicieron esa transición pero que están esperanzados en recibir su pensión? Un tema muy extenso. Yo pienso que cuando Colombia le entregó a los fondos privados el manejo de las pensiones, ellos nos mintieron. Yo recuerdo que iban los asesores a las empresas a pintarnos maravillas que hoy vemos que no se van a cumplir, en el sentido de que prácticamente los fondos no pensionan a la gente. Quien pensiona es Colpensiones. Entonces ha habido también mucha tergiversación en eso. Primero, y lo vieron en el debate, y el hombre lo dice de frente como si estuviera diciendo la verdad, dice que Gustavo Petro le va a quitar el ahorro que hay hoy en los fondos de pensiones a los colombianos, que es cercano a 300 billones de pesos. Eso nunca se ha tocado, ni se va a tocar. Lo que dice Gustavo es que a partir de la ley que vamos a promover, que es una ley que establece que entre 1 y 4 salarios mínimos, obligatoriamente ese dinero de las cotizaciones de quienes ganan entre 1 y 4 salarios mínimos van a Colpensiones, y a partir de 4 salarios mínimos se vuelve un ahorro voluntario en el fondo que la gente quiera escoger. O sea, si uno gana más de 4 salarios, puede escoger cualquiera de los 3 fondos que están operando, pero sin tocar los ahorros que ya existen, porque esos fondos tienen que devolverle esa plata a la gente, y lo que lo están es trabajando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, eliminar una injusticia, y es que yo al señor que me maneja el dinero en el fondo, en vez de él pagarme, yo le estoy pagando a él. Es como decirle, señor, yo le presto plata y le pago para que usted me reciba la plata, y eso es lo que está pasando hoy. Le entregamos las pensiones, nos cobran una cuota de administración, pero él con esa plata se mete en obras públicas, a hacer puentes, a hacer autopistas, a engrandecer su fortuna con mi plata, y más encima me cobra por administrarla. Eso no puede seguir pasando. Si quiere seguir pasando, tiene que ser voluntario, que uno quiera que eso sea así. Entonces la gente de 4 salarios mínimos para adelante dice, sí, yo quiero pagarle al señor para que me cuide la plata, pero eso ya es una cosa personal. Y lo otro que nunca se ha dicho es que se toque este dinero. Entonces, a partir de la ley que se promulgue o se promueva, ese dinero que Colombia va a recaudar entre 1 y 4 salarios va al fondo solidario, que va a pagarle las pensiones de los, no sé, en 20 o 30 años, de los que no han nacido hoy o que se van a pensionar en el futuro, porque las pensiones son un modelo solidario, ¿no? Hoy yo pago una cotización para pagarle la pensión a los viejos. Cuando los viejos mueran, yo ya paso a ser un viejo, y los nuevos que están pagando pensiones me pagan la mía. Es como una cadena ahí, y eso no se puede interrumpir, y se interrumpió con los fondos privados. ¿Cuáles serían las primeras problemáticas que solucionaría Petro desde la presidencia?
En el departamento de Casanare, de todas las situaciones que afronta el departamento en crisis en este momento. Bueno, no estoy seguro si esté pensando individualmente en departamentos, pero lo primero que él ha dicho, ya ha anunciado varias medidas, y una de ellas es un plan de emergencia para mitigar el hambre, no solo de Casanare, sino de todo el Colombia. Digamos que lo que más nos preocupa hoy son esos 7 millones de colombianos que están aguantando hambre, y ahí se necesitan medidas de choque, de emergencia, porque aunque lo criticaron por eso, uno no puede llegar a legislar contra el hambre con lo demorado que son las leyes en el Congreso. Imagínense la gente aguantando hambre esperando que 1 año, 2 años que salga una ley. No, nosotros, yo creo que con decretos de emergencia él quiere llegar a atacar de raíz el hambre, que es madre de otros problemas, como la delincuencia que estamos viendo en las ciudades, la desnutrición de los niños, que los está matando, pero hay otro cáncer silencioso ahí con la desnutrición, y es que el niño que no está bien alimentado, en el futuro no va a tener un buen rendimiento dentro de su educación, ni le va a aportar al país desde su inteligencia, porque son niños que nacen atrofiados. Entonces quieren atender mucho la primera infancia, eso es una cosa. Y las otras medidas que él ha anunciado, precisamente dentro del mismo contexto, son elevar aranceles para importación de alimentos, elevar aranceles para importación de calzado y productos de cuero, porque los productos chinos mataron la industria nacional, y elevar aranceles para manufacturas de confecciones, de ropa para los colombianos. Eso es lo que he escuchado yo así como medidas principales. La otra, pues, la transformación del SMAT, no sé si la eliminación o el cambio de nombre, de todas maneras es una entidad que le ha causado mucho daño a los jóvenes, y él tiene la firme intención de hacer algo con eso. Y un paquete legislativo que contiene todas las reformas que vamos a pasar al Congreso el 20 de julio, mucho antes de que él se posesione, para empezar a cumplir, digamos, todas esas cantidades de promesas que se han hecho en torno a eliminar o modificar la ley 100 de salud, eliminar o modificar la ley 50 laboral, una reforma de la justicia que hace mucha falta en este país, una reforma política también. Hay que empezar a ordenar la casa, y eso va a llevar mucho tiempo. Yo creo que más de 1 año, por lo menos, empezar a proyectar el país hacia ese cambio. Según los resultados recientes de la conformación de Congreso, para toda esa serie de medidas especiales, estructurales y de urgencia, ¿cómo se ve el ambiente con la nueva composición del Congreso? Hoy nosotros somos 23, los senadores del movimiento alternativo. Ahí están Verde, Polo, Maíz, Colombia Humana, Comunes, y se me acaba UP. Esos 23 hoy ya pasamos a ser 40. Hoy en este momento somos 40, pero la mayoría del Congreso se alcanzan con 55 senadores. Entonces, depende los movimientos que se hagan, y también depende si él es presidente. Si Gustavo Petro es presidente, muy fácilmente vamos a conformar esas mayorías, porque ustedes saben que hay partidos que viven de eso, de llegar a los gobiernos, de conformar gobiernos. Si no es presidente se complica muchísimo, porque todo el mundo se va a ir con el nuevo presidente, pero nosotros confiamos por las encuestas, por las 130 plazas llenas, atestadas de gente esperanzada que Gustavo Petro va a ser presidente. No tenemos dudas. Senador, conociendo el talante del candidato a la presidencia, ¿qué puede usted decir respecto a una afirmación que hizo en una de sus columnas Sandro Hernández, y que tiene que ver con que Petro hará todo lo posible por conservarse en el poder por muchos años, si llega a la presidencia, y si no es él, transferiría ese poder a su esposa Verónica, que según dice ella la está preparando desde ahora? Bueno, Estamos enterando. Gustavo Petro ha dicho en muchas ocasiones que su periodo es de 4 años. Gustavo Petro es autor, junto con su movimiento, de la Constitución Nacional, y se le escucha en repetidas ocasiones advertir que uno de sus propósitos es poner a funcionar implementar la Constitución del 91. Y la Constitución hoy establece que el periodo son 4 años.
Van a ser 4 años y yo me comprometo con los medios, con todo el mundo, incluso con la gente de los colombianos, que si eso no es así, yo mismo me paso a la oposición, porque las promesas hay que cumplirlas y hay que ser serio en eso, y yo no tengo duda de que él va a cumplir eso, él no tiene intención de quedarse más tiempo. Senador. Lo de la esposa es una especulación, no creo. Ahí en el movimiento hay mucha gente de recambio, digamos. Sí puede, lo que puede estar ahí más tiempo en el pacto histórico, si en 2026 el pueblo colombiano considera que lo hemos hecho bien. Del mismo modo que si se ha hecho mal, pues nos sacan. Esa es la democracia. Y vamos a hacer una transición tranquila, no como esta que ha sido tan traumática. Se les nota el miedo, se les nota el pesar de dejar el poder, porque se juegan muchas cosas, se juegan privilegios, impunidad de décadas, se juegan contratos. Ellos están muy asustados por lo que van a perder. Senador Gustavo Bolívar, el Petro de 2022 es distinto al Petro de 2018, es más moderado, ahora incluso hasta sonríe más. Y los críticos dicen que es su estrategia para mostrar otra cara, pero realmente siendo el que era hace 4 años, 8 años, que es una persona autoritaria, que lo se evidenció en la alcaldía de Bogotá, y que les da miedo votar por él porque sienten que eso está allí y que eso sería un salto al vacío. ¿Qué decirle a esas personas que tienen ese temor, así vean en Gustavo Petro de pronto la mejor propuesta en materia económico, social, política? Bueno, mire, Gustavo no es autoritario, al contrario, pienso que delega mucho. Yo vivo al lado de él, es mi compañero de pupitre en el Congreso. Jamás se le ha escuchado, ni siquiera un grito, es un hombre muy paciente, muy tranquilo, no pierde la calma nunca. Lo que me hace dar a entender que es un hombre preparado para las crisis que se afrontan desde un gobierno tan complicado como debe ser el colombiano. Y entre la diferencia del 2018 al de hoy, a mí me gustaba más el de 2018, la verdad. Muchísimo más. ¿Y por qué? Porque Gustavo Petro es un hombre auténtico, no es un hombre de estrategias. Por eso se mete en problemas a veces con lo que dice, porque el mal político, digamos, el político que está calculando cada palabra que dice, cada paso que da, ese es un político que debería generar desconfianza. Él no mide las palabras, él es auténtico, él es capaz de decirle a los ricos, tienen que pagarme 50 billones al año. ¿Qué hacen los otros candidatos? Venga, le firmo en mármol que no le voy a subir, entonces ganan las encuestas. Claro, este tipo no va a subir impuestos, y llegan todos los empresarios a apoyarlo, este tipo no va a subir impuestos. Y el primero que hace, una reforma tributaria. Petro no está haciendo eso, él es muy sincero. Yo le dije a los empresarios hoy, ¿ustedes prefieren el candidato que desde la candidatura, en campaña, les dice hay que pagar 50 billones anuales en reformas? ¿O el que les dice no les voy a subir impuestos y apenas llega los clava? El empresario sabe a qué atenerse con Petro, con los demás no, son mentirosos. ¿Qué dijo Duque? Bajar impuestos, subir salarios, mentira. ¿Qué dijo Santos? Le firmo en letra de mármol que no voy a subir impuestos, y lo primero que llegó fue a grabarles las empresas y el patrimonio. Entonces yo creo que Gustavo es un tipo que da confianza, yo no sé por qué genera desconfianza, sino un tipo que dice las cosas que va a hacer, las advierte a pesar del costo político, eso tiene un costo político. A él le quedaría muy fácil decir, no voy a subir impuestos, como está diciendo Fico. Es mentira, como un país con un déficit de 7 puntos y pico, que son casi 80 billones de pesos, no va a necesitar de nuevos impuestos. Eso es mentira, eso es pura mentira. ¿Cómo se va a combatir los grupos armados desde el gobierno de Petro y también de qué forma se va a combatir el narcotráfico en el país? Bueno, los grupos armados, inicialmente primero se les va a extender la invitación a un diálogo. No hay la intención de seguir esta guerra. Vamos a ver si lo captan, pero yo estoy seguro que si estos grupos armados no llegaran a un acuerdo con Gustavo Petro, él tiene que usar las armas del Estado como lo ordena la Constitución para defender a la gente, a la ciudadanía. Él no tiene problemas con eso. Pero lo que hay que distinguir entre los grupos que tienen una motivación política todavía, que son el ELN y de repente una parte de las disidencias, y los que no la tienen y que solamente se mueven por el narcotráfico, como las BACRIMES, y con ellas sí va a haber una política de sometimiento, se les ofrece una política de sometimiento a la justicia. Si la aceptan, pues bienvenido, porque
ese microtráfico nace de ahí, de ese poder tan grande que tienen ellos, pero el microtráfico es solamente una parte del problema. Las vacunas que le están imponiendo a la ciudadanía en muchas ciudades de Colombia es la otra parte, o sea que estamos hablando de él hablaba hoy del multicrimen, de empresas criminales que tienen en cartera varios productos, uno de ellos el microtráfico, otra vez la extorsión, la vacuna, la ciudadanía. ¿Y de qué se sostienen los grupos armados organizados como el ELN y otros? No, pero ya se dijo, y eso ya se escribió en el acuerdo, que el narcotráfico es un delito conexo con la lucha armada. Entonces, digamos que ese tema ya está superado, ya se entendió, digamos. Si yo soy un grupo guerrillero y estoy combatiendo al Estado, que también narcotrafica, y estoy combatiendo a los paramilitares que también narcotrafican, ya se entendió que el narcotráfico era un delito conexo. Senador, O sea, sí trafican los grupos armados. En materia de educación, se podría decir que pues, la mayor potencial de votantes que podría tener Petro son los jóvenes. ¿Qué decirle a ellos en materia del ICETEX? ¿Qué se va a hacer con el ICETEX en un eventual gobierno de Gustavo Petro? Ya, los préstamos hasta pregrados, es decir, hasta grado universitario, desaparecen. No se van a necesitar porque va a haber una educación gratuita. Se mantienen para posgrados, es lo que ha dicho Gustavo Petro. O sea, simplemente quien quiera estudiar un doctorado, una maestría, una especialización, tiene un préstamo del ICETEX si lo quiere. Los jóvenes que van a estudiar carrera universitaria no vuelven a pagar préstamos. Y se va a buscar, obviamente que es una promesa difícil de cumplir, pero que se va a buscar la condonación de las deudas de los estratos 1, 2 y 3 que tienen con el ICETEX. Personalmente yo he pasado 2 veces ese proyecto en el Congreso y nunca lo han aprobado. Uno pensaría que la campaña del Pacto Histórico había recibido todos sus integrantes bien, la llegada de Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero a usted no le cayó en gracia ni 5. ¿Por qué? Porque yo soy, ¿cómo te explico? Yo estuve en el estallido social y yo vi lo que sufrieron los muchachos y las muchachas. Y él, siendo alcalde encargado y como secretario de gobierno, siento que no tuvo autoridad sobre el ESMAD para evitar que a muchos muchachos les sacaran los ojos o que de pronto los mataran. Y yo ya hablé con él ayer y me dijo que él, como a disculparse conmigo, le dije, no, las disculpas no son para mí, porque ellos también, entre él y Claudia, construyeron en los medios de comunicación un relato de que yo financiaba terroristas. Le dije, los jóvenes no son terroristas. Que hayan tenido los pantalones de parársele a un gobierno para que dejara de abusar de la gente, eso no es ser terrorista. Entonces le dije, a mí no me di las disculpas, déselas a los jóvenes. Y mientras no le dé las disculpas a los jóvenes, pues esto no va a fluir, digamos, la relación, la mía, porque el pacto histórico es muy grande, yo no puedo hablar por todo el pacto histórico. Ahí hay otras vertientes y seguramente eso va a funcionar bien. Pero conmigo funciona cuando le ofrezca una excusa a los jóvenes de Colombia, y sobre todo los de Bogotá, y él ya me dijo que lo iba a hacer después de la primera vuelta. Sin querer inducirlo hacia el agravio, en Casanare, aparte de Gustavo Petro, obviamente hay electores de Federico Gutiérrez, de Rodolfo Hernández, que se ha desatado el inusitado fervor por Rodolfo Hernández en este departamento en especial también. ¿Qué diferencia hay entre estos 3 personajes? ¿Por qué votar por Gustavo Petro y no por las otras 2 opciones? Pues miren, si ustedes se dan cuenta, en los debates de antier y de hoy, prácticamente los 3 terminaron hablando lo mismo. Bueno, Rodolfo no ha ido a los debates, pero Fico y Fajardo terminaron hablando de lo mismo que empezó hablando Gustavo Petro en 2018. Lo que está concitando Gustavo Petro es la validación de su discurso, que según ellos era castrochavista, comunista, pero resultaron hablando de lo mismo, de energías limpias, de ICETEX, de la educación gratuita. Bueno, yo me puse a hacer uno por uno todos los temas que están hablando y todos hablan igual. Quiere decir que Gustavo Petro la tenía muy clara, porque Gustavo es el que se ha preparado para gobernar. Fico simplemente en los primeros meses se dedicó a atacarlo porque no tenía argumentos, y ahora los argumentos que usa son los mismos de Gustavo Petro.
Entonces uno dice, Gustavo Petro tenía el programa, pero tiene también la credibilidad. Yo creo que muchos de esos programas ya los aplicó, por ejemplo la salud preventiva ya la aplicó en Bogotá, la buena relación con los empresarios la aplicó en Bogotá. Bogotá fue declarada la ciudad con mejor clima para hacer negocio en Latinoamérica mientras él fue alcalde. La salud preventiva, ya le estaba diciendo, pero sobre todo, aquí hay una diferencia muy grande entre todos. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y manejó un presupuesto enorme, 80 billones de pesos. Y Gustavo Petro no tiene una sola investigación por corrupción, a pesar de la avalancha de investigaciones que le habrán hecho. Como dije yo hoy en el discurso, hasta la marca de los zapatos le descubrieron. Le han buscado por todos lados. Y si un hombre maneja una ciudad con ese enorme presupuesto y no tiene una sola investigación por corrupción, es porque es un hombre honesto. Y yo pienso que Colombia necesita personas honestas. Yo le entiendo su sarcasmo, pero él es un hombre pobre hoy. Yo doy fe de eso. Él tiene una casa que debe, está pagando cuota y no tiene más. Gustavo Petro, les puedo asegurar que ni siquiera le gusta la plata. Porque está centrado en su amor por la gente y se va a dedicar a eso, y les garantizo que muere pobre, porque es que él no tiene ese objetivo. Otros lo tenemos. Yo, por ejemplo, soy capitalista y yo quiero amasar fortuna y compro cosas y monto empresas. A él no le interesa. Él tiene su proyecto de vida desde los 14 años, es Colombia, y yo sé que lo tiene clarísimo en su corazón, y yo de eso no tengo duda. Si tuviera una sola duda, no estaría con él, porque he arriesgado muchas cosas por estar con él. Se refirió a Fico, ¿por qué Rodolfo Hernández no? Porque no ha ido a los debates, no se le conoce el ideario, las propuestas. Pues obviamente uno puede salir allá a decir cosas que funcionan mucho a nivel de la gente, sí, a nivel popular, y decirle voy a quitar las camionetas a los congresistas. Eso es mentira, no puede. Que van y matan a un congresista y se lo chantan allá. Y eso no es el problema de Colombia, no es eso. Yo he luchado con eso. Yo he propuesto ya 2 veces, 3, me han hundido todos los proyectos de quitar los gastos de representación, de quitar las vacaciones, que son 4 meses, eso es exagerado, de bajar el sueldo, todo eso me lo tumban. Eso nosotros ya lo propusimos. El país se arregla con ejemplo, y Rodolfo Hernández es un tipo que está imputado por corrupción. Gustavo Petro, miren, porque él manejó la alcaldía de Bucaramanga y salió con varias investigaciones por corrupción, y una está en etapa de juicio, muy grande además, lo de Vitalogic. Mientras que Gustavo Petro, a pesar de ser un tipo más perseguido que cualquiera, que no ha sido amigo del establecimiento, que no ha tenido alcalde de bolsillo, fiscal de bolsillo, que no ha tenido un contralor de bolsillo, nunca ha tenido una investigación por corrupción. Las investigaciones que han tenido por bajarle el pasaje al Transmilenio, que era para favorecer a los pobres, por entregarle la basura a los recicladores de la ciudad, que eran personas que vivían en indigencia, en condición de indigencia. Bueno, básicamente esas 2 que le produjeron una cantidad de multas y de investigaciones, y de todas ha salido avante. Entonces uno tiene que comparar, porque es que el discurso contra la corrupción es fácil decirlo, cualquiera habla contra la corrupción, pero la coherencia, mantenerse invicto en investigaciones es muy difícil, y en este momento el señor Rodolfo Gutiérrez Rodolfo Hernández está imputado. Sí. Bueno, realmente son lo mismo. Pero Rodolfo Hernández tiene imputaciones por corrupción muy graves. Petro no las tiene. ¿Qué dicen que cortemos? Gustavo Petro no vino, todas reuniones fallidas en Casanare. ¿Qué decirle a la gente que se quedó esperando? Y la pregunta que algunos manifiestan que pues si no le importó en campaña, menos va a importar de presidente. No, pues mira, acá está la persona que prácticamente hizo los montajes las 2 veces, pero él no es capaz de decirle, Sonia, monte una tarima, consiga un sonido, si no voy a ir. Sí, o sea, así claro. Fueron 2 situaciones. O mandar la avanzada. Llegó la avanzada. Fueron 2 situaciones fortuitas, muy fortuitas de última hora. Una por la avioneta, por la otra, no me acuerdo la otra que fue, pero ya estaba enfermo. Sí. Entonces, pero no lo haría, o sea. No. Creo que, mire, él tiene, le vamos a confesar algo. Sí. Él iba a venir mañana también. Eso no lo anunciamos. No lo anunciamos, menos mal. No.
lo manejamos acá internamente y Sonia dijo, bueno, avisamos cuando esté en el aeropuerto. Sí. Sí, está jodido la voz, no puede, o sea, pero entonces que para Sí, ustedes sí, es la mejor verdad. porque él tiene ese compromiso. De hecho, a mí me dijo, tiene que estar allá. Tú venías de avanzada. Yo venía avanzada hoy, esa era una chiva que les tenía, porque O sea, él siempre tiene llegó solo muchas avanzada. ganas de venir Sí. y de resarcir. No, ya no creo, No lo pero cuidamos para los debates que faltan. pero al contrario, el compromiso que tiene con ustedes es más grande que con otro departamento porque él siente esa... Y en esta ocasión, ¿cuál fue la situación? La voz, no tiene voz. Sí, no tiene voz. Tiene voz. Teniendo en Y lo que cuenta- queremos es escucharla. Es decir, por más que se quiera tapar el sol con un dedo, Gustavo Petro está apoderado, es decir, Benedetti, Roy Barreras y la situación de Piedad Córdoba. Adicionalmente, esa alianza o esa estrategia con sus acusados, si se puede decir, pues el papel que jugó el hermano de Pedro al ir a hablar con estos presos. Es decir, eso no se puede tapar con un dedo, Bueno. mucho menos. Lo que yo quiero, no, es que lo que yo quiero es ¿qué le diría usted a la gente? Porque usted es el escudero número 1 de Petro. Para recordarles, es decir, se acude a todo, a lo que sea por llegar. No, mire, yo le hago un poquito de antecedente. Cuando Gustavo Petro lanzó la idea del pacto histórico, que eso fue el 19 de junio de 2020, en una columna de un programa que yo tenía que se llamaba Los Gustavos, ahí él lee esa columna y hace un llamado al país a un pacto histórico. Él no llamó solamente a la izquierda ni a sus grupos, él habló, y pueden leer esa columna en cuartodehora.com, y él hace una amplia convocatoria. Dice, este país hay que reconciliarlo, hay que unirlo, pero eso es una tarea de todos los partidos. Y los dos primeros, que yo me acuerdo que incluso estábamos en el Congreso, esa columna salió un domingo, porque salíamos los domingos, el martes o miércoles yo vi que ellos se acercaron, tanto Roy como Benedetti. Fueron los primeros que creyeron en el pacto histórico y llegaron ahí. Yo no voy a hacer una defensa de ellos ni de ninguno. Pero estoy diciendo es cómo ellos aceptan la convocatoria. Roy es un tipo que tiene sus cuestionamientos, ya la justicia dirá si son ciertos o no, pero digamos en lo que nos sirve a nosotros es en la transformación, la construcción de la paz. Y es un tipo que se la ha jugado por la paz y para nosotros era muy importante en ese momento como constructor de paz, incluso con una tutela de Roy fue que se recuperaron las 16 curules para las víctimas. Un tipo que le ha apostado a eso, ha sido presidente de la Comisión de Paz todo el tiempo, copresidente, porque yo también soy copresidente de esa comisión. Entonces, digamos, bienvenido en ese plan. Ahora, si alguno de ellos, voy a quitar los nombres, porque puede haber más, llega al gobierno y yo me doy cuenta que están haciendo mal las cosas o que van a intentar hacer negocios sucios o algo, yo me voy a oponer muy fuerte. Y otras personas del pacto histórico también. O sea, el gobierno de Gustavo Petro tiene que ser ejemplo de transparencia para poderle decir al país que hubo un cambio, porque si no, entonces, ¿cuál sería el cambio? No hay ninguna forma de hacer un cambio si no es desde la actitud misma, desde la honestidad misma de las personas. Y yo me he caracterizado por no llegar a ser amigo. Yo, de hecho, allá no soy muy amigo de mucha gente, precisamente porque yo soy amigo del pueblo, de la gente, no de ellos. Entonces, crean que ahí, como yo, hay varias personas que estamos muy pendientes de lo que va a pasar y yo mismo saldré a denunciarlo y se lo he dicho a Gustavo Petro y él sabe. O sea, él no tiene la intención de entregarle el país a los corruptos de Colombia. Finalmente, Pedimos el voto de los senador, casanareños. ya las elecciones Dale. son el domingo. ¿Qué decirle, por ejemplo, a los electores de Casanare, que es para donde nosotros estamos originando un territorio uribista, Sí. ustedes lo saben perfectamente, pasado. pues de pronto están en la transición energética hacia el pacto histórico. ¿Qué decirles a estas personas y qué decirles en general a toda la población? Bueno, mire, yo siento, no, yo he recorrido el país completo, de San Andrés a Amazonas, de Chocó a Arauca, y bueno, yo creo que fui el único que estuve en todos los departamentos, porque la semana pasada estuve en Bichada, estuve en Baupés, Guainía, o sea, he ido a todo, yo conozco lo que está pensando hoy Colombia, y Colombia hoy quiere un cambio, todo el país quiere un cambio. Cuando los
pueblos toman la decisión de cambiar, eso se vuelve un río imparable. Entonces no tiene reversa. Lo pueden aplazar la clase política que está muy aferrada al poder, por lo que les dije, por la impunidad, por los contratos, por los privilegios, puede aplazarlo, pero el cambio, el anhelo de cambio y el deseo de cambio está ahí. Y ellos lo que harían es un mal, porque pueden incendiar a Colombia, lo pueden aplazar artificialmente con un fraude electoral o eliminando al candidato, pero eso no quiere decir que el anhelo de cambio se vaya porque no tengamos el candidato o no tengamos las elecciones. Entonces, hoy Colombia está mamada del uribismo, esa es la palabra. No soporta un día más de uribismo. Duque nos deja hambre, nos deja miseria, nos deja una desigualdad enorme, nos deja una insensatez que raya en la demencia. ¿Cómo va a decir este tipo en un periódico la semana pasada que si hubiera reelección Colombia lo reelegiría? Es un tipo totalmente enajenado. La realidad. La verdad, no se conectó nunca con el país, no recibió a los muchachos. ¿Cómo? El primer día de paro, si los recibe, se evita 100 muertes, 103 mutilados. No quiso, la soberbia del poder le impidió hablar con los muchachos. Son terroristas, son vándalos. Si los sienta y los muchachos les piden una universidad o trabajo, el gobierno tenía cómo hacer eso, o decirles, no hay dinero ahora, venga, hacemos un COMPET, venga, me comprometo a 10 años con ustedes. Había mucha forma de dialogar con los jóvenes, no lo hizo. No dialogó con las centrales obreras. Es un hombre muy soberbio. Hoy Colombia se mamó de eso. Entonces, a las personas que están indecisas, a los indiferentes, a los abstencionistas, a los que no votan por pereza, participen de la historia. Lo que se va a dar el domingo es muy, muy grande en Colombia. Es un triunfo histórico del pueblo. El triunfo que soñaron muchos candidatos que fueron asesinados por el camino. Colombia tiene un antirécord que no tiene otra nación en el mundo, es 7 candidatos presidenciales asesinados. Nunca ha sucedido. ¿Y por qué los asesinan? Porque amenazan el statu quo. A Gustavo Petro lo intentaron asesinar en Cúcuta, lo iban a asesinar ahora en Pereira, porque no pueden concebir que una persona del pueblo que no coma de la clase política corrupta y que no coma de los poderes económicos, llegue al poder, porque con esa independencia ellos saben que tiene que hacer unas reformas que son muy difíciles para ellos, pero que hay que hacer para que este país tenga justicia social. Y a través de la justicia social consiga la paz. Eso es todo lo que nosotros queremos hacer. El cambio no tiene reversa, quiere decir que es en primera. El cambio es en primera y no Este tiene domingo. reversa, sí, este domingo. Sí. Listo, compañeros, Bueno, muchas gracias. entonces, Nada, muchas gracias a todos.